Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, muchísimo salseo. Porque sí, amigos míos, hoy venimos cargaditos de drama, intriga y revelaciones que van a dejar a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una figura que ha estado en boca de todos últimamente, una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento y belleza, y que ahora se ve envuelta en una situación, digamos, inesperada. Sí, como habrán adivinado por el título, hoy vamos a diseccionar la bomba que ha soltado Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraaolu. Prepárense porque esto va a estar más picante que un chile habanero. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí encontrarán noticias frescas, chismes jugosos, teorías conspirativas y análisis profundos de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Así que no se lo piensen más y únanse a esta familia. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos compete. Como todos sabemos, Afra Saraaolu ha estado en el centro de atención gracias a su papel en la exitosa serie Yalan, donde comparte protagonismo con el mismísimo Mert Ramazan Demir. La química entre ellos en pantalla es innegable, lo que ha desatado una ola de rumores sobre una posible relación sentimental fuera del set de grabación. Y aunque ambos han negado categóricamente cualquier vínculo romántico, los fans siguen manteniendo la esperanza de que su amor traspase la pantalla. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la bomba que soltó Mert? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que durante una reciente entrevista, Mert dejó caer una declaración que ha sido interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que efectivamente, algo más que amistad existe entre él y Afra. En la entrevista, el periodista le preguntó a Mert sobre la relación con sus compañeros de trabajo, y él, muy hábilmente, evitó mencionar a Afra directamente. Sin embargo, cuando le preguntaron específicamente sobre ella, Mert se puso visiblemente nervioso y, después de un largo silencio incómodo, soltó la siguiente frase: Afra es alguien muy especial para mí. ¡Boom! Ahí lo tienen. Alguien muy especial. ¿Qué significa eso exactamente? Pues, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Pero para muchos esas palabras son más que suficientes para confirmar lo que ya sospechábamos, que entre Mert y Afra hay una conexión que va más allá de lo profesional. Pero la cosa no termina ahí. La verdadera bomba no es la declaración en sí, sino el contexto en el que se produjo. Según testigos presenciales, justo después de pronunciar esas palabras, Mert lanzó una mirada cómplice a su representante, quien, a su vez, le hizo una señal discreta para que cambiara de tema. Ajá. Aquí hay gato encerrado. ¿Por qué Mert se pondría nervioso al hablar de Afra? ¿Por qué su representante trataría de desviar la atención? ¿Acaso están tratando de ocultar algo? Las preguntas son muchas y las respuestas, por el momento, son escasas. Pero una cosa es segura, esta situación ha generado una gran controversia y ha alimentado aún más los rumores sobre un posible romance entre los protagonistas de Yalan. Ahora bien, antes de que saquemos conclusiones precipitadas, es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. Podría ser que Mert simplemente sienta un gran afecto por Afra como amiga y compañera de trabajo. Podría ser que su representante simplemente esté tratando de proteger su imagen y evitar que se vea envuelto en chismes y especulaciones. O podría ser que efectivamente haya algo más entre ellos, pero que prefieran mantenerlo en secreto por el momento. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Mert y Afra han logrado crear una química innegable en pantalla, lo que ha contribuido en gran medida al éxito de Yalan. Y aunque su relación fuera de la pantalla sea simplemente una amistad, no podemos negar que la posibilidad de un romance añade un toque de emoción y misterio a su historia. Pero volviendo a la bomba de Mert, hay otro detalle que no podemos pasar por alto. Después de la entrevista, las redes sociales se encendieron con comentarios y reacciones de todo tipo. Muchos fans expresaron su alegría y esperanza de que Mert y Afra finalmente confirmen su relación. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos y pidieron cautela antes de sacar conclusiones precipitadas. Y entre todos esos comentarios, hubo uno que llamó especialmente mi atención. Una usuaria de Twitter aseguró haber visto a Mert y Afra juntos en un restaurante de Estambul, tomados de la mano y compartiendo una cena romántica. ¡Ojo! Aquí tenemos otra pieza del rompecabezas.
Si esta información es cierta, podría ser la prueba definitiva de que Mert y Afra están viviendo un romance secreto. Sin embargo, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, debemos tomar esta información con pinzas. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. Pero ¿por qué Mert y Afra querrían mantener su relación en secreto? Podrían ser varias las razones. Tal vez quieran proteger su privacidad y evitar que su vida personal se convierta en un circo mediático. Tal vez quieran enfocarse en su trabajo y no dejar que su relación afecte su carrera. O tal vez simplemente no estén listos para hacer público su romance. Sea cual sea la razón, debemos respetar su decisión y darles el espacio que necesitan. Al final del día, lo más importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y si en algún momento deciden compartir su historia con el mundo, estaremos aquí para escucharlos y apoyarlos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en Yalan y esperando que la vida nos dé alguna sorpresa. Porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Y si Mert y Afra realmente están enamorados, no dudo que tarde o temprano su amor saldrá a la luz. Y hablando de Yalan, ¿ya vieron el último capítulo? Madre mía, qué de emociones. La trama se está poniendo cada vez más intensa, y los personajes están evolucionando de maneras sorprendentes. No les voy a hacer spoilers, pero les puedo asegurar que no se van a arrepentir de verlo. Además, no podemos olvidar la increíble banda sonora de la serie. Cada canción está elegida con un cuidado exquisito y contribuye a crear una atmósfera mágica y envolvente. Si aún no han escuchado la banda sonora de Yalan, les recomiendo que lo hagan lo antes posible. Les aseguro que no se van a decepcionar. Y bueno, mi gente, creo que hemos cubierto todos los puntos importantes de esta historia. La bomba de Mert ha sacudido el mundo del espectáculo y ha alimentado aún más los rumores sobre su relación con Afra. Si hay algo más entre ellos o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y esperando que la vida nos dé alguna sorpresa. En resumen, hoy hemos explorado la sorprendente declaración de Mert Ramazan Demir sobre Afra Saraaolu, analizando el contexto, las reacciones y las posibles interpretaciones. Hemos considerado la posibilidad de un romance secreto, así como las razones por las que podrían querer mantenerlo en privado. Y por supuesto, hemos hablado de la exitosa serie Yalan y su impacto en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la bomba de Mert? ¿Creen que realmente hay algo más entre él y Afra? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán noticias frescas, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Hasta la próxima. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Después de grabar ese vídeo, la información seguía llegando a mis oídos y créanme, es jugosísima. Parece que la bomba de Mert ha detonado una serie de eventos que nos mantienen a todos pegados a la pantalla, esperando el siguiente movimiento. Desde la publicación del vídeo, las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones. Los fans de Yalan están divididos entre la esperanza de un romance real y el temor a que todo sea una estrategia publicitaria. Y por supuesto, no faltan los haters que aprovechan la situación para lanzar veneno y sembrar discordia. Pero a nosotros, los chismosos profesionales, eso no nos asusta. Al contrario, nos alimenta. Y aquí es donde entra en juego un nuevo personaje en esta historia, la expareja de Afra Saraaolu, el también actor Kubilay Aka. Resulta que después de la declaración de Mert, Kubilay publicó en sus redes sociales un mensaje bastante enigmático que muchos han interpretado como una indirecta a Afra y a su posible romance con Mert. El mensaje decía, a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero otras veces hay que defender la verdad, aunque duela. Uf, qué fuerte. ¿Será que Kubilay sabe algo que nosotros no sabemos?
¿Será que está dolido por la posible relación de Afra con Mert? ¿O simplemente está buscando llamar la atención? Las preguntas se amontonan, amigos míos. Pero la cosa no queda ahí. Parece que los paparazzi han estado siguiendo a Mert y Afra de cerca, y han logrado captar algunas imágenes que han encendido aún más la polémica. En una de las fotos, se ve a Mert y Afra saliendo de un restaurante en Estambul, y aunque intentan mantener la distancia, se puede percibir una tensión palpable entre ellos. En otra foto se les ve compartiendo un helado en un parque, y aunque no se toman de la mano ni se besan, se puede ver que están disfrutando de la compañía del otro. Estas fotos son un verdadero tesoro para nosotros, los amantes del chisme. Aunque no son pruebas irrefutables de un romance, sí demuestran que Mert y Afra están pasando tiempo juntos fuera del set de grabación. Y eso, amigos míos, es suficiente para alimentar nuestras fantasías. Pero, ¿qué dicen los protagonistas de esta historia? Hasta el momento, Mert y Afra han guardado silencio sobre el tema. No han confirmado ni negado los rumores de romance, y se han limitado a decir que son buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, su silencio no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Y aquí es donde entra en juego la estrategia de comunicación de sus representantes. Parece que ambos están tratando de controlar la situación y evitar que la polémica se salga de control. Por un lado, están tratando de proteger la imagen de Mert y Afra, evitando que se vean envueltos en chismes y escándalos. Por otro lado, están tratando de aprovechar la situación para generar más interés en Yalan y aumentar su audiencia. Un verdadero juego de ajedrez mediático. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Realmente existe un romance entre Mert y Afra? ¿O todo es una estrategia publicitaria? La respuesta, amigos míos, es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. En el mundo del espectáculo, la verdad y la ficción se mezclan constantemente, y es muy difícil distinguir entre lo real y lo inventado. Pero eso no significa que debamos dejar de especular y fantasear. Al contrario. Esa es la esencia del chisme. Nos encanta imaginar historias de amor, teorizar sobre las relaciones de los famosos y dejarnos llevar por la emoción del momento. Y en el caso de Mert y Afra, la historia es especialmente atractiva porque involucra a dos jóvenes talentosos y carismáticos que han logrado conquistar nuestros corazones con su trabajo. Su química en pantalla es innegable, y es natural que los fans queramos que su amor traspase la pantalla y se convierta en realidad. Pero, como siempre digo, debemos tener cuidado de no dejarnos llevar demasiado por nuestras fantasías. Los famosos son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propios sentimientos. Debemos respetar su privacidad y evitar hacer juicios precipitados. Y al final del día, lo más importante es que Mert y Afra sean felices, ya sea juntos o separados. Y si en algún momento deciden compartir su historia con el mundo, estaremos aquí para escucharlos y apoyarlos. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en Yalan y esperando que la vida nos dé alguna sorpresa. Porque en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Y si Mert y Afra realmente están enamorados, no dudo que tarde o temprano su amor saldrá a la luz. Y hablando de sorpresas, prepárense porque tengo una última bomba para ustedes. Resulta que según fuentes cercanas a la producción de Yalan, los guionistas de la serie están considerando incorporar elementos de la vida real de Mert y Afra en la trama de los próximos capítulos. O sea que podríamos ver reflejados en la pantalla algunos de los rumores y especulaciones que han surgido en torno a su relación. Esto sería un verdadero golpe maestro. Imaginen la expectación que generaría entre los fans ver a sus personajes favoritos viviendo situaciones similares a las que están viviendo Mert y Afra en la vida real. Sería un éxito asegurado. Pero, ¿será que Mert y Afra estarían de acuerdo con esto? ¿Estarían dispuestos a exponer su vida personal en la pantalla? La respuesta, amigos míos, es que todavía no lo sabemos. Pero si los guionistas logran convencerlos, podríamos estar ante una de las jugadas más audaces y arriesgadas de la historia de la televisión turca. Así que ya lo saben, mi gente guapa. La historia de Mert y Afra está lejos de terminar. Todavía quedan muchos capítulos por escribir, y quién sabe qué sorpresas nos deparará el futuro. Pero una cosa es segura, aquí estaré yo para contárselo todo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta saber qué piensan de todo este salseo. Y nos vemos en el próximo vídeo.
Besos y abrazos a todos. Hasta la próxima. Sigan disfrutando del drama, la intriga y las revelaciones. Que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Y yo, su humilde servidora, estaré aquí para contárselo todo. Chao, chao.